Hola amigos. Al circo de odio y colonialismo que hemos montado el mundo occidental en el planeta, le están creciendo los enanos, y ya no quedan dedos en las manos para contar todos los que crecen por momentos. Y que ya se han dado cuenta del fascismo estadounidense y otaniano que intentan, a costa de lo que sea, hegemonizar nuestro pensamiento, abducirnos, y lobotomizar nuestros cerebros. Hay que escudriñar mucho en el infectuoso mar del mundo de falsimedia, que es el arma más destructiva de la que dispone el sistema capitalista, para tapar sus crímenes de lesa humanidad, que nunca han cesado a lo largo de la historia. Pero la sirena de Internet terminará por despertar a todo el planeta, y el humanismo seguirá abriendo paso sin pausa arrasando a todos estos sátrapas al rincón de la historia, donde tendrán que refugiarse en una burbuja, hasta que su jardín borreliano críe malvas, dando paso a un nuevo sistema cuya regla principal sea la inexistencia de desigualdades sociales. A pesar de que yo tengo que confesar lo difícil que resulta la tarea, me he basado en un sencillo principio: si un día de esplendoroso sol, falsimedia me dice que es de día, yo por principios no me lo creo aunque el sol me esté cegando. Son la peor gente que habita este planeta, y la noticia más aparentemente inocua que difundan siempre tendrá un mensaje subliminal contra el marxismo. Hoy tenemos muchos ejemplos del despertar a la realidad de cada vez más personas del sistema. Por ejemplo, el columnista de The American Conservative, Doug Bandow, dice en su artículo que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene derecho a cuestionar las declaraciones de Ucrania y del occidente colectivo. Según él, las autoridades ucranianas y occidentales, y los empresarios, con sus repetitivos intentos de señalar al líder ruso con el dedo. Resaltó la escandalosa confesión de la ex canciller alemana Angela Merkel sobre los acuerdos de Minsk. Que dicho sea de paso, hoy mismo sin ir más lejos, la Merkel se ha jactado de nuevo, riéndose a la cara de Rusia. Fueron estas falsas promesas de los políticos occidentales, respecto a la no expansión de la OTAN hacia el este, las que sembraron la primera semilla de la discordia, subrayó Doug Bandow, apuntando que la prolongación del actual conflicto es causa de ello. También, el ex empleado de la Casa Blanca, Paul Craig Roberts, elogió las cualidades personales del jefe de la Federación Rusa y admitió que Putin tiene humanidad, a diferencia de los políticos occidentales. Paul Craig Roberts dejó un mensaje correspondiente en su propio sitio web. Otro hecho impactante que no augura nada bueno para la cultura occidental, es que los medios británicos se hacen eco de un artículo del escritor estadounidense Sam Collins, publicado por la revista británica Speaker, que dice que en Estados Unidos, Biden y los demócratas son una amenaza para la existencia de la democracia estadounidense. En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden y los demócratas son una amenaza real para la democracia estadounidense. Esto se ha hecho especialmente evidente en 2022. Dice en su artículo que los representantes del Partido Demócrata califican obstinadamente los hechos de enero del año pasado en el Capitolio como el levantamiento armado de los trumpistas, y Biden llama a los propios partidarios de Trump semifascistas. ¡Ay que me parto! Semifascistas dice. Sobre la guerra las cosas están muy enconadas, pero también estamos viendo cosas asombrosas que todavía hay que interpretar. Por ejemplo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que Estados Unidos envió oficialmente a través de canales diplomáticos la negativa oficial de Estados Unidos a luchar contra Rusia. Las autoridades estadounidenses se negaron oficialmente a entrar en un enfrentamiento abierto con Rusia en Ucrania, y a enviar sus tropas al servicio de los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, cuya batería había decidido previamente el jefe de la Casa Blanca Joe Biden trasladar a Kiev. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Moscú preguntó a Washington si la transferencia del sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania significa enviar tropas estadounidenses a territorio ucraniano. De hecho, técnicamente, los sistemas de defensa aérea son bastante difíciles de operar y requieren conocimientos especiales para su mantenimiento, que el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tiene.
pero funcionarios estadounidenses explicaron que el envío de especialistas estadounidenses no formaba parte de los planes de Washington, ya que significaría una confrontación directa con Rusia. Los expertos militares estadounidenses dijeron que para mantener el complejo, hay que estudiar durante al menos 3 años. Lo más probable es que el complejo no se transfiera a Ucrania hasta que su personal militar haya recibido la formación adecuada. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, señaló que hay varios cientos de militares estadounidenses en Ucrania, que participaron en diversas actividades incluso antes del golpe de Estado de 2014. También en el país se encuentran empleados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, quienes ocupan un piso completo en la oficina principal del Servicio de Seguridad de Ucrania. Los expertos militares estadounidenses están ocupados controlando el uso de las armas transferidas por los estados de la OTAN. Y por cierto, hoy mismo el periodista estadounidense Jack Murphy acusó a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de organizar incendios en territorio de Rusia. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos está detrás del reciente aumento de emergencias en Rusia. El periodista estadounidense Jack Murphy escribió sobre esto en su sitio web oficial. Murphy, citando información de 3 exfuncionarios de inteligencia estadounidenses y 2 exfuncionarios del Pentágono, dice que la Agencia Central de Inteligencia ha estado planeando operaciones de sabotaje en suelo ruso durante años. Para ello, crearon células durmientes, que, en caso de ser necesario, podrían ser activadas. Sin embargo, los oficiales de inteligencia estadounidenses no operan directamente en Rusia, dijo Murphy. Utilizan los servicios de inteligencia de los países europeos miembros de la OTAN, cuyos empleados ya están interactuando con los perpetradores directos de actos de sabotaje. Los agentes europeos eligen el lugar y el momento del sabotaje, y también asumen todos los riesgos. Según el periodista estadounidense, numerosos incendios en varias instalaciones en Rusia son sabotajes de la Agencia Central de Inteligencia. Es decir, los hilos van incluso más allá de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, o del Servicio de Seguridad de Ucrania. Sin embargo, muchos empleados de estos departamentos están capacitados en Occidente y también reciben instrucciones directas de la Agencia Central de Inteligencia. Y ahora observar la diferencia de trato que dan a esta noticia, donde por supuesto ni se plantean que en territorio estadounidense pueda haber células dormidas de otros servicios secretos. Eso no puede pasar en Estados Unidos. ¿Quién se atrevería? Esta es la noticia. En Estados Unidos, vándalos dejaron sin electricidad a miles de hogares. En el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, atacantes desconocidos inutilizaron el equipo de 3 subestaciones durante el día, lo que provocó un corte de energía para 15.000 suscriptores. Esto se afirma en el comunicado oficial del Departamento de Policía del Distrito. Y digo yo, que esto se parece mucho a una guerra, aunque podría ser civil, solo que aquí a los sabotadores se les llama vándalos, y a los de la Agencia Central de Inteligencia que operan en Rusia son comandos especiales bien entrenados por la Agencia Central de Inteligencia. Dicen que posteriormente llegó un mensaje sobre un incendio en otra subestación. El hecho ocurrió en el estado de Virginia. La policía señaló que en los 4 casos, no se robaron bienes de las instalaciones eléctricas. Pero tomó varias horas para que se restableciera la energía. Recibimos una llamada a las 5:26 esta mañana sobre un robo en una subestación de Tacoma. De la subestación no se sacó nada, pero el sospechoso dañó el equipo, lo que provocó un corte de energía en la zona. A las 19:21, ocurrió un incidente en la subestación eléctrica en Puget Sound, Virginia. El sospechoso ingresó al inmueble y le prendió fuego. Este es el 4º incidente en las instalaciones eléctricas esta Navidad, dijo el departamento del sheriff del condado de Pierce en un comunicado. 2 días antes, se habían producido disparos en una central eléctrica en Carolina del Sur. El FBI se sumó a la investigación, que busca la relación de todos los incidentes en instalaciones de infraestructura energética. Otra contradicción palmaria nos viene de Polonia,
que está acelerando la construcción de muros en la frontera con Kaliningrado, cuando todos en la Unión Europea ya dábamos por hecho que sería Polonia la que siempre estaba amenazando con tomar Kaliningrado. ¿Qué ha cambiado entonces? Que después de la caída del muro de Berlín, ¿es ahora Occidente los que levantamos muros de alambre? Polonia está acelerando la construcción de barreras en la frontera con la Federación Rusa, informa la radio por Internet, RMF24. Para estos efectos, se enviaron unidades de ingeniería adicionales a las áreas fronterizas. La construcción de una cerca de alambre de púas en la frontera con la región de Kaliningrado ya está en marcha en 5 lugares. Aparecieron unidades de ingeniería en el área de Banja Mazur y Bezled. Desde hace varias semanas se está trabajando en Dubeninki y en la altura de Goldap, y en Gurovo y Lavetskoe. La construcción de barreras en la frontera con Rusia comenzó a principios de noviembre. Los militares comenzaron a colocar 3 filas de alambre de púas cerca de la parte este de la frontera, en el cruce donde convergen las fronteras de Polonia, Lituania y Rusia. Pero a mediados de diciembre se aceleró el trabajo y se está construyendo la barrera en 2 lugares más. Según dice la mayor Miroslava Aleksandrovich, del destacamento fronterizo Guarmia Mazuri. Se espera que las barreras en la frontera polaco-rusa se extiendan por más de 200 kilómetros. Este muro evitará lugares donde existen obstáculos naturales como ríos o lagos. Además del alambre de púas, también se construirá una barrera de sensores electrónicos. Tendrá una longitud de 199 kilómetros y cubrirá toda la frontera terrestre con la región de Kaliningrado. A excepción del Vistula Spit, donde la frontera ha estado vigilada por estos medios durante varios años. La barrera electrónica garantizará la detección de cualquier actividad relacionada con la delincuencia transfronteriza. Estamos hablando principalmente de migración ilegal y contrabando de mercancías. Vale la pena señalar que los polacos no son la única nación que decidió aislarse de la Federación Rusa y Bielorrusia. Un poco antes, los países bálticos se hicieron cargo de esto, y más recientemente, el espíritu de los tiempos lo recogió Finlandia, que se sumerge rápidamente en la rusofobia más primitiva. Y para terminar, otra curiosidad a tener muy en cuenta, para poder adentrarnos en el tenebroso mundo de las mentes fascistas de la falsimedia otaniana. Cuando hace unas semanas un misil ucraniano aterrizó en una aldea polaca matando a un trabajador agrícola, todos los telediarios de falsimedia abrieron aquí en España rasgándose las vestiduras con una sonrisa de oreja a oreja, porque ya veían su sueño cerca de cumplirse, porque al culpar a Rusia, la respuesta de la OTAN en bloque no se haría esperar. ¿Qué propaganda le dieron durante días haciendo cábalas? Para ellos, era extasiante, el fervor con el que lo vivieron. Ahora se va a enterar Putin de quién es la OTAN, se decían. Pues bien, hoy un misil ucraniano S-300 fue derribado por la defensa aérea bielorrusa. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia emitió un comunicado sobre el hecho de una emergencia en el distrito de Ivanovo de la región de Brest, donde fragmentos de un misil ucraniano S-300 se estrellaron hoy. El Departamento Militar de Bielorrusia confirmó que el misil ucraniano fue derribado por los sistemas de defensa aérea de la República. Hoy, alrededor de las 10 en punto, las fuerzas de defensa aérea alcanzaron un objetivo aéreo. Sus fragmentos se encontraron en un campo agrícola cerca del pueblo de Gorbaka, distrito de Ivanovsky, región de Brest. Durante las actividades de verificación, se estableció visualmente que los restos pertenecían a un misil guiado antiaéreo S-300, disparado desde el territorio de Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa de Bielorrusia en un comunicado. El departamento prometió proporcionar detalles del incidente en un futuro próximo. Esperemos las noticias de los tertulianos de Falsimedia, a ver si ahora creen que Bielorrusia tendría que atacar a la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.